Bien, Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, comenzó a gritar, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Quiero hablar un poquito acerca de esta historia, ¿no? Que se dio en un contexto de tormenta, porque estaban en el mar no estaba quieto y la situación no era la mejor para navegar. Pero sin embargo, Dios está. Y a veces tal vez la situación en nuestra vida no es la mejor para venir a la iglesia. A veces tenemos toda la semana para trabajar y cuando tenemos un ratito para descansar, si voy a la reunión me pierdo de lo que tengo que hacer en casa, o tal vez puedo hacer un trabajito extra pero debemos saber que cuando nos congregamos, Dios siempre está. Y si bien es verdad que Dios va a estar con vos a donde vos vayas, una cosa es sentir que Dios está cuando estamos solos y otra cosa es sentir que Dios está en la compañía de los santos, como dice la palabra del Señor. Yo quiero hablar acerca justamente de esto, ¿no? De tener paz en la tormenta, sabiendo que Dios está. En nuestro país y en el mundo estamos atravesando indudablemente crisis que tienen que ver con lo económico, con lo sanitario, con lo familiar, y parecería que por momentos en lo individual, como sucedió con Pedro, nuestra barca tambalease, nuestra casa tambalease, nuestro hogar se empieza a mover de un lado para otro. Esto lamentablemente es moneda corriente en muchas casas y en muchas familias. Pero Jesús dice tres frases muy lindas, ¿no? Lo primero que le dice y ahora vamos a entrar en el texto, a los discípulos cuando estaban asustados es: no tengan miedo, ¿sí? Tengan ánimo, yo estoy aquí. Y qué bueno, ¿no? Es cuando hay una situación que nos preocupa, que venga alguien y te diga: tranquilo, todo va a salir bien. Él, más o menos lo mismo que le dijo el Señor: tranquilos, no tengan miedo, ¿sí? Porque yo estoy aquí, tengan ánimo, dijo el Señor, yo estoy. Y es interesante recordar, ¿no?, que solo caminan en la tempestad aquellos que creen justamente que con Dios todas las cosas son posibles. Vamos a leer en Mateo, ahí nomás al ladito, capítulo 14, versículo 25. Dice la palabra de Dios hasta el 33, 14, 25. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo otra vez: tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a gritar diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y
de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Cómo el Señor nos da paz en medio de las tormentas, ¿no? Las tormentas de la vida, tormentas, insisto, que a veces tienen que ver con lo emocional, a veces con lo económico, a veces con lo familiar, a veces con la salud. Y lo primero que yo encuentro acá es que obtenemos paz en la tormenta cuando escuchamos la voz del Señor. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es la voz de Dios para los cristianos. La palabra de Dios es la voz de Dios para los cristianos. Dice en el capítulo 14, justamente, cuando empezamos a leer el versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. Entonces Pedro respondió, si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Indudablemente, Pedro y los que estaban ahí escucharon la voz de Dios. Pero Pedro la escuchó de una manera distinta, porque fue el único de todo el grupo que se animó a decirle, manda a ti que yo vaya sobre las aguas. Y esto pasa cuando las personas vienen a la iglesia. A veces vemos que vienen más, a veces vemos que vienen menos, y un poco se cumple lo que dice la parábola del sembrador, ¿no? Porque no todas las personas reciben la palabra de la misma manera. Y hoy vos estás acá porque recibiste la palabra de una manera, y otros no están porque tal vez interpretaron la palabra de otra manera. Así sucedió aquí, ¿no? Ahora, es interesante que dice que Pedro escucha y hace algo bien loco, pero bien loco. ¿Qué es lo que hace? Sale del barco. O sea, el barco, esto es un milagro, ¿sí? Porque si no, no hay otra manera de explicarlo. El barco estaba ahí en medio del mar y sale del barco, pero no es que se zambulló, que sería lo normal. Él salió para ir caminando sobre el agua, y esto es un hecho sobrenatural. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, Dios actúa sobre nosotros con hechos sobrenaturales. A veces a la persona que tal vez por años uno no fue capaz de perdonar, viene el amor de Dios sobre esa vida y lo perdona y libera esa situación. Un hecho sobrenatural. Y así podríamos mencionar otros, ¿no? Pero qué bueno, ¿no? Cuando escuchamos la voz de Dios y hacemos cosas medias locas, ¿no? Invitamos a todo el mundo, no tenemos ningún problema porque hemos escuchado la voz de Dios y esa voz nos impulsa y nos anima a invitar personas a la iglesia, aún tal vez que quizás en otro momento no lo hubiéramos hecho, porque hemos escuchado la voz de Dios. Y salimos de la barca, dice que Pedro, los otros se quedaron, ¿sí?, en su lugar de confort, pero Pedro se animó a salir. Y qué bueno es cuando nos animamos a salir a hablar con alguien del Señor. Los temas cotidianos de la vida en la Argentina ya lo sabemos, la inflación, el dólar, no tenemos dólares, pero la gente habla del dólar, los precios, ¿sí?, la inseguridad. Y cuando de repente nosotros queremos salir de ese lugar y decimos, bueno, vamos a hablar de la fe un poquito. Nos animamos a salir de la barca. Y no solamente a salir de la barca, sino que Pedro salió intentando alcanzar lo imposible, en dirección a Jesús, caminando sobre el agua, paso a paso, no sé cuántos pasos habrá dado, pero caminó sobre el agua. Y yo me imagino los discípulos, mirá este loco, mirándolo ahí, los que estaban en el barco, los compañeros de Pedro. Pero sin embargo Pedro fue hacia lo imposible. Y tal vez para nosotros como iglesia, lo imposible es, no sé, poder llenar este lugar de personas. Pero qué bueno es si nosotros vamos caminando en dirección a la palabra de Dios. A su tiempo Dios lo va a hacer, porque cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice el capítulo 14, versículo 29, y le dijo, ven.
Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hasta ahí todo bien, todo espectacular. Pero en el versículo 30 sucede algo que llama la atención de todos los que estaban ahí también, ¿no? Fíjense, pero Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. En el 29, Pedro caminaba. En el 30, Pedro se ahogaba. En el 29, Pedro cantaba al Señor y decía, tu fidelidad es grande. En el 30, sálvame, Señor, que estoy pereciendo. En el 29, la gente que estaba en la barca, gloria a Dios, qué tremendo los milagros. En el 30, acá no pasa nada, era todo mentira, ¿no? Qué tremendo cómo cambia. Ahora, por lo visto, o por lo que vemos acá, Jesús le dice en el 31, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? A veces escuchamos, sin querer, ¿no?, más las palabras de otros que la palabra de Dios. A veces escuchamos más los comentarios detractores que los comentarios que construyen. Y así se va formando nuestra cabeza, nuestra mente y lamentablemente la conducta. Pero qué bueno es escuchar la palabra de Dios, porque el mismo Pedro en otra ocasión dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente vos tenés palabra de vida para mi vida. Ahora, pasa en la tormenta escuchando al Señor. Número 2, pasa en la tormenta poniendo nuestra mirada en Él. Fíjense en el 29, 14-29, le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Él, Él nos sostiene. Nadie quizás nos puede entender, nadie quizás nos puede acompañar, pero cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Él, Él nos sostiene. Este es un año de elección en la Argentina y sin hablar de política sabemos que la gente no sabe a quién votar en su gran mayoría. Y probé con uno y me falló, y probé con otro y me falló, y no sé si probar con este porque también me falla. Porque, por supuesto que alguien tenemos que votar, pero eso pasa porque ponemos nuestra mirada completa en el hombre, en el ser humano, en el líder terrenal. Pero cuando nuestra mirada está puesta en el Señor, Dios nos sostiene. Dios nos sostiene. Lo que pasa es que Pedro comenzó a mirar lo que había a su lado, ¿sí? ¿Y qué es lo que vio? Una tormenta, una ola. Dejó de mirarlo al Señor. ¿Y qué es lo que vio? La góndola del supermercado. ¿Y qué es lo que vio? La inflación que sube. ¿Y qué es lo que vio? Que no compré dólares, mirá lo que me perdí. Y todo eso es lo que ve la gente, en vez de mirar al Señor. Pero si nosotros hacemos, sin dejar de hacer lo otro, mirar los precios, mirar el dólar, pero si nuestra principal mirada está puesta sobre Dios, es como dice la palabra, buscar primeramente el reino y todo lo demás vendrá, ¿sí? En 2 Corintios 5:7 nos habla de que nosotros vivimos por fe. Ahora vamos a hablar un ratito. Que nosotros, vamos a buscar si quieren, 2 Corintios. Seguimos en el Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 7. Dice, porque por fe andamos, no por vista, porque por fe andamos, no con vista. Si miramos el relato con detalle del texto, podemos notar que Pedro salió de la barca al escuchar la voz de Jesús. Sin embargo, su caminar se detuvo cuando empezó a considerar lo que había alrededor. Estoy en el mar, no tengo salvavidas, hay tormenta, hay olas altas, ¿qué estoy haciendo acá? Me estoy equivocando.
Y dice el texto que empezó a mirar su alrededor, y cuando comenzó a mirar a los costados, indudablemente dejó de mirar al Señor. Y se olvidó de este principio que es básico para los cristianos, que es que andamos por fe y no por vista. Por eso cuando oramos por las necesidades lo hacemos en fe. Cuando oramos por un vecino lo hacemos en fe. Y aunque pareciera que el problema no tiene solución, volvemos a orar en fe, porque confiamos en nuestro Dios, creemos en las palabras de los demás, respetamos las opiniones de los demás, pero nuestro principio básico es que nuestra mirada esté puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero si nosotros colocamos nuestra mirada en la ola de los problemas de salud, problemas de la familia, problemas económicos, ya todos los que nombré hoy, si nosotros ponemos nuestra vida, andará a los tumbos, porque lo más seguro es que esa ola nos agarre y haga presa de nuestras vidas, ¿no? Ahora, qué importante es que si nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor, Dios está con nosotros, siempre, siempre, siempre. Lo tercero que yo encuentro acá en este relato es que obtenemos paz en la tormenta cuando también mantenemos nuestra fe en Dios. Poniendo nuestra fe en el Señor, porque por fe andamos, decía 2 Corintios 5:7, no por vista. Y es interesante esto, y con esto voy terminando, que cuando Pedro recibió la palabra de Jesús, yo quiero que escuchen esto, Pedro recibió la palabra del Señor, venite. Pedro se bajó de la barca y comenzó a ir sobre el Señor. O sea, el tiempo, el clima era tormentoso. Sin embargo, como Pedro tenía fe en el Señor, se animó a caminar por encima de la tormenta. Se animó a caminar sobre las aguas turbulentas, porque sabía quién lo había llamado. Sabía quién lo había invitado a que se acerque a él. Y yo quiero decirles, ¿no?, que Dios nos ha llamado en su amor y en su misericordia. Como a toda la humanidad, Dios la ha llamado. Pero no todos se animan a caminar sobre la tormenta. No todos se animan a dejar a veces un asadito del domingo para venir al culto. No todos se animan a dejar un paseo para venir a la reunión, que no tiene nada malo que sea lo otro. Pero qué importante es que pongamos a Dios en primer lugar. Y solo caminan por encima de la tempestad aquellos que creen que con Dios todo es posible. Vamos a cerrar los ojos un ratito, por favor, y vamos a orar al Señor. Quizá no caminamos sobre las aguas como Pedro, pero sí muchas veces caminamos sobre situaciones difíciles. Ahora, si colocamos nuestra mirada en la ola de los problemas, como le pasó a Pedro, que se levantan cerca de nosotros sin buscar la ayuda de Dios, seguramente terminaremos desesperados y hundiéndonos. Por tanto, qué importante es tener en cuenta, ¿no?, esto de poner nuestra fe en el Señor. Dice Efesios 2:6, antes de orar, que, juntamente con Él nos resucitó el Señor y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. A veces no vemos las cosas como son, sino como somos. Y dijo alguien que lo que creemos determina nuestro modo de afrontar la vida. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana queremos darte gracias por tu palabra y que nos ayudes a tener paz en las distintas situaciones de la vida, confiando en que Dios está con nosotros como poderoso gigante. En la casa, cuando las cosas no salen bien, en el matrimonio, en la pareja, con los hijos,
en el trabajo, Señor, en la salud, oh Padre, en el barrio, confiar que Dios está con nosotros como poderoso gigante, y confiar en esas palabras que Jesús le dijo a los discípulos en medio de la tormenta: no tengan miedo, ¿sí? Tengan ánimo, yo soy el que está aquí. Qué bueno saber que Dios es el que está con nosotros, insisto en esto, como poderoso gigante. Mientras están con sus ojos cerrados, quiero solamente, a modo de oración, leer lo que dice Primera de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Es tu amor, Señor, es tu amor el que ahuyenta el temor. Es tu amor, Señor, sobre nosotros el que nos hace no mirar la tormenta, no mirar las olas y caminar por encima de ellas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias por esta palabra, oramos por la semana que tenemos por delante, oramos, Señor, declarando tu bendición sobre nosotros en todo lo que hagamos, en todo lo que hablemos, en todo lo que escuchemos, en el nombre de Jesús. Oramos por nuestras familias, Señor, que tu cuidado esté sobre cada integrante de nuestras casas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos, a animarnos a creer en el Señor, a no bajar los brazos, ¿sí?